Adecuación en la documentación. En este artículo, la autora Anne Berg examina el problema de la adecuación en la documentación lingüística, en el que incluye perspectivas de autores como Himmelmann para guiar el proceso de la documentación. En la discusión, la autora incluye la interacción entre documentar y describir, así como el potencial de la diversidad en los aspectos de la documentación, tales como la diversidad de datos lingüísticos, consultores, trabajadores de campo y productos, y la interacción entre los diferentes participantes en la labor de documentación. En la introducción, la autora explica que hasta hace poco tiempo la documentación se basaba en crear diccionarios y gramáticas, que por ser buenos y completos bastaba para que se confirmara como una buena documentación. Más adelante, para ella, de acuerdo con su crítica, para entender qué es la adecuación en la documentación lingüística, primero debe entenderse qué es la documentación, cuál es su propósito de adecuarla y para qué sirve y quiénes participan en la documentación lingüística. En la misma introducción y para dirigir el trabajo y las premisas que van a abrir paso a la exposición, Anne Berg, para determinar qué es lo que constituye la adecuación en la documentación, plantea las siguientes preguntas. La primera es, ¿qué significa el término documentar? ¿Cuál es el rol de la descripción con respecto a la documentación lingüística? ¿Qué debería ser documentado? ¿Para quién es la documentación? ¿Quién documenta? ¿Quién hace la documentación? Y finalmente, ¿qué significa adecuar la documentación para la práctica lingüística en particular? El primer punto que la autora desarrolla en el artículo es el referente a qué es la documentación. Para ella, dice que la documentación puede entenderse como cualquier registro de uso del lenguaje y a pesar de lo elemental de esta definición, ella dice que no puede caerse en equivocaciones porque es una definición aproximada. Más adelante va a complejizar y a discutir sobre lo que concierne a esta definición. Sin embargo, los lingüistas ven la documentación como una forma de trabajar estrecha. Esto quiere decir que, según la definición de un lingüista, este trabajo puede ser desarrollado por uno aficionado o por un profesional con el fin de estudiar y comprender una lengua. Gracias a Himmelmann, la documentación lingüística no se entendió como únicamente la producción de resultados, es decir, gramáticas, diccionarios o textos. Este investigador defendió la distinción y separación entre datos recolectados y descripciones, que, como muchas veces fue señalado, es una forma de análisis e identificó la recolección, conservación de los datos primarios como un acto de documentación más que la lingüística analítica resultante de la recolección del trabajo de campo o prácticas lingüísticas. La autora critica de igual manera las gramáticas que solo son comprensibles en el momento de su aparición. En el caso de la obra el trabajo sobre la lengua de Groenlandia, los autores propusieron una terminología que no estaba estandarizada y que además estaba basada en presuposiciones y supuestos teóricos. Posteriormente, la autora pasa a la definición de qué es adecuar un trabajo de documentación lingüística, y para ella este significa tener responsabilidad de las buenas prácticas en la recopilación y preservación de datos primarios y sus metadatos asociados y en hacer que los datos sean accesibles. En el siguiente apartado, que lleva por título la pregunta ¿cuál es el papel de la descripción con respecto a la documentación? Es aquí cuando la autora
empieza a problematizar el concepto de la documentación. Según ella, la definición de este término únicamente como recopilación y preservación de datos resulta problemático. Además, el recopilar datos no es una labor imparcial porque las preguntas formuladas y las respuestas conllevan a presuposiciones sobre los datos, así como el contexto y las suposiciones en torno a la sesión. Ahora bien, considero que la relación entre descripción y documentación es complementaria, aunque pudiera parecer contradictoria o excluyente un término del otro. El ejemplo que Berge aduce es la ininteligibilidad de un corpus extenso con muchos estilos textuales y gramaticales al no haber descripciones que nos hagan comprender los significados sociales, por ejemplo, de los datos lingüísticos y de sus formas. Además, los datos primarios son difíciles de interpretar para cualquier otro que no sea el trabajador de campo, para los miembros de la comunidad y para los no lingüistas, y es posible que esos datos no sean interpretables ni siquiera por lingüistas en el futuro. Para ello, Woodbury sugiere que el discurso metalingüístico acompañe los diccionarios y las gramáticas. La contradicción aparente se encuentra en el momento en el que los autores consideran que el lingüista de campo debe documentar en lugar de describir datos, pero la documentación lingüística incluye claras descripciones como glosas de fonemas, transcripciones fonéticos, traducciones, etc. Por ende, a la definición que llega la autora respecto a este apartado es que la adecuación en la documentación debe incluir una descripción afín, aunque podemos proponer algunas otras advertencias. Aunque las elecciones en la descripción inevitablemente incluyen elecciones teóricas, en esta etapa se deben evitar los análisis excesivamente opacos y dependientes de la teoría. La descripción debería permitir una mayor documentación en lugar de centrarse en la teoría. El apartado que se refiere a qué se documenta es el más extenso de este artículo. La autora vislumbra desde un principio 3 categorías susceptibles de documentar. Se trata de, en primer lugar, elementos léxicos, estructuras gramaticales y tipos de textos. Los resultados, ella comenta, que a menudo se devuelven a las comunidades en versiones diseñadas para el aprendizaje de idiomas, así como diccionarios, gramáticas y textos, complementados tanto por grabaciones del lenguaje como por archivos en la web. Además, es muy importante lo que comenta respecto a una documentación incompleta. Y respecto a la gramática dice que es necesario documentar no solo 2 tipos de textos, sino más. De igual manera, es importante advertir que centrarse únicamente en historias tradicionales constriñe la investigación al no dar lugar para atender nuevos usos del lenguaje. En el mismo tenor, también resulta incompleto para la documentación atender solo ciertos dialectos de un idioma, debido, entre otras razones, al fácil acceso a las áreas dialectales o geográficas, a las relaciones particulares con los hablantes o a consideraciones sociopolíticas o socioeconómicas. Con esto, la autora llega a la definición de este apartado, que dice que la adecuación en la documentación debe incluir toda la fonología básica, morfología, construcciones sintácticas con contexto, el léxico, una gama completa de géneros textuales, registros y dialectos y datos de diversas situaciones y hablantes, con suficientes tokens y una base de datos lo suficientemente grande para ser útil en la investigación presente y futura. El siguiente punto a tratar es el rol de la unicidad en la documentación. La unicidad se refiere a características propias únicas de cada idioma,
muchas veces emocionantes, según la autora. Sin embargo, esto conduce a solo detenerse a indagar en tales características en la hechura de la documentación lingüística, y como consecuencia, los documentadores pueden desatender otras particularidades que necesitan descripción. Otros conceptos importantes son los problemas que se deben a la centralidad o a la perifericidad. Es decir, el enfoque en alguna de estas zonas ocasiona que ciertas áreas de la gramática no reciban el tratamiento sistemático. Para que la documentación no tenga un sesgo evidente ni aparente ni sea incompleto, la adecuación en la documentación debe incluir construcciones únicas y comunes, palabras, entre otras, en el idioma. ¿A quién se documenta? En la documentación de lenguas en peligro de extinción existe una tendencia a centrarse en un grupo selecto en vez de uno amplio. Existen varias razones para que conducen a este hecho. Oradores mejores que otros, con más prestigio social, facilidad de conversación, etc. Por lo tanto, hay predilección por entrevistar a personas mayores, socialmente prominentes, hablantes fluidos y buenos narradores. Se excluyen a los semi-speakers o niños menos capaces de variaciones estilísticas interesantes, menos probabilidades de saber vocabulario especializado, menos propensos a producir narrativas graciosas, etc. El problema aparece cuando al centrarse en el habla pura, tradicional o antigua, se limita la idoneidad de la documentación de maneras importantes como el olvido de la jerga y otras formas de lenguaje especializado, tanto para adultos como para jóvenes. La documentación selectiva, que es el proceso, así se denomina, restringe los estudios sobre los cambios en la lengua y puede limitar el uso real del lenguaje sincrónico en el momento de la documentación. Excluye, además, estilos que pasan inadvertidos y el habla de los niños. Como recomendación al respecto, la autora propone que no debe limitarse a la que se considera la forma más pura o más tradicional del idioma, ni a una población de hablantes en particular. Se deben incluir oradores de todas las edades, estados socioeconómicos, etc. El siguiente punto se refiere a ¿quién hace la documentación? Una pregunta adyacente, íntimamente ligada con esta anterior, sería ¿para qué se hace la documentación? En este tema, la autora hace un repaso de quiénes han sido los protagonistas de la documentación lingüística en el pasado. Asumo que se refiere al caso de las lenguas amerindias, ya que en el ejemplo la autora alude a los misioneros que llegaron a documentar las lenguas con el propósito de evangelizar, de ganar conversos. Un caso muy importante y para nada desapercibido es el de Andrés de Olmos, que llegó a hacer gramáticas de las lenguas totonaca, huasteca y náhuatl, además de José Zambrano Bonilla, que alrededor del siglo XVI publicó una gramática de la lengua totonaca de Hueytlalpan. Siglos después fueron eruditos los responsables de hacer documentación lingüística para avanzar al conocimiento académico en cada uno de sus campos y para impulsar sus propias carreras. Es importante señalar que la comunidad se involucra cada vez más en los trabajos de este tipo, en las prácticas lingüísticas. También se han sumado a estos proyectos hablantes nativos de las comunidades en las que se especializan por estudiar su lengua. Así llegamos a la recomendación que la autora hace en este apartado sobre la adecuación de la documentación. Según ella, requiere que la mayor cantidad posible de personas participe en la documentación de un idioma. Estas personas incluyen a todos los miembros de la comunidad que deseen registrar datos del lenguaje, estudiantes e investigadores
establecidos. Creo que se trata de investigaciones ya más elaboradas, más avanzadas, a diferencia de las que se hicieron en siglos pasados, en los que el trabajador de campo asistía a la comunidad y solamente trabajaba con personas determinadas, seleccionadas y muy contadas. La siguiente pregunta es, ¿para quién es la documentación? La autora ha dicho que uno de los destinos de la documentación, en el apartado anterior, es la comunidad en sus generaciones futuras, para laicos, académicos, dentro y fuera de la comunidad, pero también distingue lo siguiente. La documentación por los académicos, lingüistas, etnógrafos, antropólogos, historiadores acaso, han tendido, por supuesto, a ser académicos. La documentación de los misioneros y las autoridades coloniales han tendido a ser para otros misioneros y autoridades coloniales, con el propósito de convertir y subyugar. Lo que la autora recomienda es que en este aspecto la adecuación debe abordar las necesidades de los no lingüistas, en particular las necesidades de los usuarios del idioma que se documenta, así como las necesidades de los lingüistas. Además, dado que los productos de la documentación difieren según las agendas de quienes crean la documentación, la diversidad en las agendas conduce a una documentación más completa, precisa y reflexiva. Estamos hablando ya en términos que conciernen a la lingüística y no como los anteriores que eran ajenos a la disciplina. La autora finaliza la exposición de la adecuación de la documentación con qué significa precisamente adecuación en la documentación, específicamente para el trabajo de los lingüistas. Se trata de una pregunta crucial, pero también no hay que olvidar que desde un inicio la autora ha estado insistiendo en que se trata más bien de lo que debería ser, de un proyecto ideal, porque muchas veces las propuestas que ella hace son debatibles, específicamente cuando habla de la extensión, de que el trabajo de campo debe abarcar muchos aspectos y pues es un proyecto ambicioso. Entonces aquí ella inicia con varias cuestiones. Una de ellas es si la documentación puede y debe ser emprendida por todos, recalcando lo que decía en el apartado inmediato, y debería incluir todo. ¿En qué deberían centrarse específicamente los lingüistas? ¿Deberían los lingüistas de campo tener un conjunto prescrito de reglas para qué y cómo documentar un idioma? ¿Cómo podemos documentar mejor un idioma si el objetivo es la adecuación en la documentación? En este apartado, la autora propone que debe haber un plan de acción coherente para los especialistas, para los lingüistas. Además, enfatiza mucho aquí la definición para la tarea de lingüista que hacen autores como Himmelmann, Gippert y Mossel. Ellos sugieren que la tarea de lingüista es emprender una recopilación masiva de datos. La autora también indica que Kaufman propone esfuerzos multilingüísticos a gran escala para realizar trabajo comunitario. De esta manera, cuanto mayor es el estudio, más eficaz se puede realizar algunos aspectos de la documentación, pero el problema también es que es más probable que los aspectos más creativos y humanos del uso del lenguaje se pierdan en la metodología científica de la documentación según un esquema, una plantilla. Así, la autora nos conduce a pensar en la idoneidad de la documentación por parte de los lingüistas, que debe estar basada en los avances actuales en comprensión lingüística y tecnológica. Debe incluir esfuerzos adecuados y oportunos para preservar los datos y ponerlos a disposición del mundo en general, y debe incluir enfoques creativos para el estudio de la lingüística.
Y también para responder la pregunta, la autora nos dice que la adecuación significa dejar a un lado las nociones preconcebidas de lo que significa documentar un idioma como lingüista. Finalmente, en la conclusión, la autora nos dice que la adecuación real en la documentación requiere un número grande y diverso de participantes, grandes corpus de datos y un enfoque cooperativo en una multitud de frentes. Es un trabajo extenso, como ya lo venía anticipando. Además de establecer lo que debería considerarse un nivel adecuado de documentación, sería bueno tener una medida del mismo, es decir, parámetros que ayuden a medir la adecuación en la documentación. Uno de ellos podría ser la capacidad del aprendizaje de un idioma como resultado. Y así, de los casi 6.000 idiomas que se estima que existen en la actualidad, se cree que más de la mitad están seriamente en peligro y la mayoría no se considera que estén adecuadamente documentados. Y para finalizar, hago una reflexión en torno a lo que ocurre en mi comunidad, de acuerdo con lo que nos dice la autora. Es cierto que las instituciones que se dedicaron al trabajo lingüístico fueron en su mayoría externas en el caso de México. Una de ellas fue el Instituto Lingüístico de Verano, que trabajó en varias partes y con varias lenguas de nuestro país. Ellos, si bien es cierto que apoyaron con la elaboración de gramáticas, diccionarios y vocabularios, también hay que ver la distancia en la que estos materiales fueron escritos. Muchos de ellos datan de la década de 1970 y en su mayoría podemos encontrar ejemplares de traducciones de textos bíblicos. Entonces, aquí nuevamente vemos que lo que perseguía el grupo lingüístico también era un motivo religioso de conversión, como nos lo mencionaba la autora. El Instituto Lingüístico de Verano se encargó también de editar manuales para la comprensión y para la comprensión del Totonaco de Jicotepec de Juárez, en el que se enclava el de mi comunidad. Sin embargo, hace falta una revisión porque pues ya hay algunos cambios que por supuesto esos trabajos no van a registrar y que ya están ocurriendo.